Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por estar acá. Mi nombre, me presento, es Daniela, soy la creadora de Connexover y bueno, como dice el título del video, nada, es una clase gratuita donde te enseño un poco más acerca de primero las lunas llenas y la luna llena que vamos a tener el sábado 3 de junio. Ok, entonces empecemos con básicamente qué son las lunas llenas. Bueno, es un periodo que comienza primero con la luna nueva, que entonces sería hace 6 meses, y culmina con la luna llena. Entonces empezamos con luna nueva y culmina con luna llena, básicamente. Entonces técnicamente es cuando el sol se pone a 180 grados de la luna. Recordemos que la luna no tiene luz propia, sino siempre recibe luz del sol. Entonces, cuando estos se encuentran en 180 grados, el sol le da 100% su luz y la luna pues se ilumina completamente, ¿sí? Como te digo, siempre es un proceso que comienza, son como ciclos, ¿sí? Y este ciclo comienza con la luna nueva y cierra con la luna llena, ¿sí? Lo que empieza con luna nueva culmina con luna llena. Entonces, por ende, las lunas llenas son como culminación de algo, ¿sí? Es un cierre a algo, ¿sí? Entonces, básicamente, la luna llena que vamos a tener el 3 de junio es una luna llena en Sagitario que comenzó con luna nueva en Sagitario el año pasado, en noviembre. Entonces, lo que tiene que estar las lunas llenas es que se ilumina un área de nuestra vida en donde antes no veíamos algo y con luna llena, pues para darle cierre, pues trae conciencia, ¿sí? Es como que, no me daba cuenta que estaba viviendo o estaba haciendo algo que me hacía daño, un ejemplo. Y en luna llena me doy cuenta y es como, ok, no, esto tiene que terminar, o sea, tiene que parar. Entonces, como el cierre a eso que antes no veía y pues nada, es necesario como cerrarlo, ¿sí? Entonces, bueno, es básicamente eso la luna llena. Digamos que es una luna llena que se da en el grado 13 del signo de Sagitario. Y ahora te voy a enseñar un poco cómo revisar. Bueno, la luna, digamos que todas las lunas llenas tienen una temática. En primera instancia, porque pues cae en un signo. Y segundo, porque digamos que hay otras interacciones que hay en el cielo en el momento en que se da la luna llena. Entonces, esas interacciones, posiciones de los planetas en el signo, que en el ángulo con respecto a la luna. Entonces, le da como un cierto vibe, como un cierto mood, como una cierta vibra, energía, ya sea, digamos, tensa, positiva, como ligera. Entonces, bueno, eso ya lo vamos a ver. Entonces, por eso cada luna llena siempre va a tener una temática diferente, ¿sí? La luna llena en Sagitario, solo Sagitario, básicamente nos habla sobre mi verdad, mis ganas o la necesidad como de cierta libertad, ¿sí? Entonces como que uno puede sentir como es que ya no me fluye, ya no puedo con este trabajo o con esta situación. Entonces, bueno, básicamente es como desde ese lado, ¿sí? Mm, Claramente digamos que para cada signo es totalmente diferente, como lo decía, entonces es importante como tenerlo presente. Recordemos que la luna trae conciencia a la inconsciencia. Antes no me daba cuenta y ahora ya me doy cuenta. Ahora sí ya soy consciente. ¿Sí? Entonces, bueno, eso por ese lado. Entonces, bueno, vamos a poner un poquito la carta de la luna. Listo, perfecto. Entonces, bueno, esta es la carta de la luna, o sea, como el evento que se va a dar en la luna nueva, en la luna llena. Entonces, bueno, acá está la luna y acá está el sol. Como les decía, pues es una oposición, o sea, como que 180 grados. Entonces, donde la luna se encuentra en un signo de Sagitario y el sol se encuentra en el signo de Géminis. Siempre digamos que va a ser como el opuesto. Digamos que este eje nos habla mucho de la comunicación, de las ideas. Uno es a nivel como micro, a nivel como interno personal, y el otro es a nivel macro, como ideas como a lo grande, como algo ideales y cosas así. Entonces, bueno, eso por ese lado.
la luna llena recibe un aspecto que es de Saturno, que Saturno es como el planeta y como el durito, el de zodiaco. Antiguamente le decían como que era el kármico, pero bueno, no, en la astrología evolutiva es básicamente como algo para mejorar. Y ya. Entonces, bueno, recibe el aspecto de Saturno. Entonces, aparte de esta temática de en donde me doy cuenta de algo, como que estaba en el inconsciente y ahora soy consciente de eso, también está como una temática, o sea, se suma otra temática que es como el área en donde, nada, tengo que pensar un poco más como adulto, tengo que ser un poco más grande, más maduro. Entonces, bueno, recibe también como mucho ese trabajo, sí, como ese aprendizaje, como ese mensaje, pues, sí. Entonces, bueno, digamos que el efecto de la luna viene como desde el 28 de mayo porque digamos que se formó un aspecto en el cielo que es esta cuadratura. Bueno, esta es la de la luna, ya, pero es la cuadratura con el sol, es el Saturno con el sol, entonces se dio como ese aspecto ahí entre ellos dos. Entonces, pues claramente por ese aspecto, ellos, digamos que es como una temática que viene a luna llena, o sea que digamos en la luna llena también se sigue mostrando, porque pues como ven acá se sigue formando y adicional, digamos que esta luna, este aspecto que se llama cuadratura en T, que básicamente si ven es como chin acá de luna sol y esta parte con Saturno, entonces es esta parte, sí. El apex, que es como el punto que lleva más carga de todo, es esa área que, como les comento, hay que ser un poco más adultos, hay que ser un poco más grandes, ¿no? Como crecer en ese aspecto, ¿sí? Entonces, hay algo que entender desde el año pasado, ¿sí? Que cómo comunicas tus necesidades, si hablas con alguien para entender tus necesidades, cómo está ese diálogo interno, si tienes tu propio diálogo interno. Entonces, esta luna trae como una pieza, como la pieza que falta, con temas de comunicación del año pasado que aún no has visto, ¿sí? Como lo que te digo, cómo me expreso, mis pensamientos, mis creencias, ¿sí? Entonces, esta luna llena es como que vamos a notar como ese mindset, como ese chip que tengo, y es un chip también de cosas que no me satisfacen, cosas que no me hacen, que no me gustan, que no me hacen sentir como bien, ¿sí? Eh, digamos que la zona Géminis, que es donde se encuentra el Sol, que es como este símbolo, esta parte, básicamente es lo posible para nosotros, es como esa evolución, es como ese crecimiento, es como ese punto, como de, ok, tengo esta situación, pero me voy a mover hacia allá, como avanzar, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí? Si tú que, si tú Géminis te cae en la casa 7, recordemos que la carta es como una tortica, una tortica de 12 pedazos, ¿sí? En donde cada uno tiene como un numerito, ¿sí? Si vemos, esto es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, de un ejemplo, que tenemos temática acá en casa 4, ¿sí? Entonces, son temáticas que no había visto y que me van a hacer evolucionar entonces en cosas de la casa, ¿sí? Entonces, como que todo el tiempo estoy insatisfecha, como que no me gusta y no, voy a cambiar, termino cambiando de lugar donde vivo, de mi casa, ¿sí? Entonces, son como temáticas como por ese estilo, ¿sí? Eh, digamos que Géminis es como el área donde tenemos como más opciones, ¿sí? Y la idea es como que no, o sea, pues obviamente cuando nos ponen opciones como que, uff, podemos bloquearnos porque son como varias y no sabemos qué elegir, pero entonces la idea es como eso, como de elegir, ¿sí? No queremos que se bloquee porque, como te digo, pues recibe el aspecto de Saturno, que es como las restricciones para limitar todo ese tema, ¿sí? Entonces, digamos que la luna, adicional a eso, casi también entra Venus, ¿sí? Entonces, como casi ya entra Venus a esa cuadratura, o sea, es decir, que en esas posiciones cósmicas donde se encuentra la luna, el sol, Saturno, ¿sí? Donde se encuentran esas posiciones, ya casi va a entrar Venus y Venus entra, digamos, para hacer la cuadratura. Entonces, es como el aspecto, ¿sí? Entonces, como esta posición, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro.
Sí, es básicamente como eso. Entonces, el hecho de que Venus ya casi entra, entonces también habla de relaciones, ¿sí? De una manera dentro de nosotros, como internas. Entonces, como estimularme, como entenderme, ¿sí? Eso como en cuestión, en temas como de relaciones, ¿sí? Como te decía, la luna llena nos trae como el opuesto con Géminis. Entonces, en Géminis nos damos cuenta de algo, como que entendemos algo, ¿sí? Y la zona Sagitario, como se encuentra la luna, entonces como la parte emocional, como de todo el tema, ¿sí? Entonces ahí es donde se da como el sentimiento, por decirlo así. Entonces es eso que no sabías internamente, como esa parte como emocional, ¿sí? Entonces, bueno, la luna llena se da en el grado 13, entonces la idea es que primero busquemos en dónde se encuentra ese grado. Entonces, bueno, así como un recorderis. Cada símbolo, acá, cada colorcito representa un signo. El signo de Sagitario se representa con este símbolo, ¿sí? Que es de fuego. Entonces, por eso está rojito. Entonces, bueno, vamos a buscar en dónde nos cae como ese símbolo y el grado 13, ¿sí? Porque ahí es donde se da como la luna. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si no has descargado tu carta, si no tienes tu carta, puedes revisar en mi perfil en Instagram, @rayalpiso con Exoul. Ahí yo tengo un video en donde explico súper sencillo cómo hacer el cálculo de tu carta. Y bueno, ya teniendo nuestro gráfico, nuestro mapa cósmico, ahí nos buscamos el área en donde nos cae. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo busco esa parte. Eh, recordemos que esto se lee contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, de esa manera, así vamos a contar. Entonces, un ejemplo, digamos acá, cada signo tiene 30 grados, ¿sí? Porque es un total de 360 grados dividido, entonces da 30. Entonces, por cada signo tenemos 30 grados. Vamos a buscar el grado 13 en donde nos caiga Sagitario. Entonces, bueno, como te decía, esto es contrario a las manecillas del reloj, por ende, digamos, en este caso, en esta porción del símbolo, lo leemos así, chin, 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 lo leemos desde este lado hasta este lado. Entonces, bueno, vamos a acercarnos, recordemos que acá hay unas líneas donde nos podemos guiar, ¿sí? Ahí nos podemos guiar básicamente y son unas divisiones de 10 grados. Entonces, bueno, la primera división 10, 20 y 30. Entonces ahora ya sabemos que acá hay 10. Entonces ahora vamos a sumar 3 grados más. Entonces 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces bueno, ahí encontramos como la luna. Entonces bueno, nos cae en la casa 10. Entonces bueno, hablemos de cuáles son las temáticas como relacionadas a esta luna. ¿Sí? Entonces, bueno, empecemos con la casa 1, que es el ascendente. Entonces, cómo me muestro, cómo me ven, mi personalidad, como esas cualidades que creo que no son mías, pero en realidad sí eres tú y que pues cuando incorporas como que todo se te facilita. Entonces, bueno, son temáticas en ese aspecto, como, a nivel emocional no me daba cuenta de eso que tenía, como esa manera como actuaba, esas creencias, eso a nivel como mental, porque recordemos que también como es como que me quiero liberar de eso, ¿sí? Pero antes no sabía, no era consciente de eso que me estaba sucediendo, ¿sí? Entonces, como el opuesto es la casa 7, entonces la manera o las posibilidades se van hacia... en temas relacionados con la pareja. Entonces, bueno, en la casa 2 y Sagitario te cae en la casa 2. Entonces, básicamente nos habla de los valores, de los recursos, cómo tu autoestima, cómo te estás valorando, qué valoras en ti y en las personas, los recursos, el dinero, lo material. Sí, es como esa parte, como te digo, emocional, como de, es algo interno que no sabía y ahora soy consciente de ello. Y lo que me hace como que las posibilidades es como van hacia un otro, van hacia literal ir internamente como a mi sombra, a mis miedos, a todo eso de la casa 8 que es lo que me transforma, así es como esa... esa posibilidad, sí, como que se me abren las posibilidades yéndome hacia la casa opuesta, que en este caso, pues en tu caso sería como Géminis, ¿sí? Entonces, bueno, en la casa 3 si te cae en la casa 3 básicamente son temas relacionados con creencias, pensamientos, maneras de comunicar, ese diálogo interno. Entonces, como ahí cae la luna, entonces a nivel emocional, como esas cosas que no sabías internas y como que el punto de evolución, el punto como
donde tengo posibilidades, donde se me amplía como el panorama, básicamente es en la casa 9, que es como esa comunicación, poder como expresarlo más con otros, como a nivel como macro, ¿sí? Como esas ideas, eso que me hace conectar con otras personas, o sea, porque recordemos que ese eje es como la comunicación, pero Géminis en la casa 3, que es el regente de la casa 3, es comunicación en micro, o sea, el yo, y en casa 9 es comunicación como en grande, sí, con otros. Entonces eso como la posibilidad, como la parte de evolución, como irme a ese lugar. ¿M? Entonces, digamos que el área donde estás recibiendo el área donde estás, digamos que recibiendo esa parte como hay que ser un poco más adultos, es en temas de tus rutinas, cómo te cuidas, del trabajo, compañeros de trabajo, cómo me levanto hasta ahora, me acuesto hasta ahora. Entonces son como esas temáticas, ¿sí? Que digamos que piden un poco como de atención. ¿M? Bueno, tenemos la casa 4. Si te cayó en la casa 4, nos habla básicamente como de nuestro hogar, lo que nos hace sentir seguro, nuestro lugar, nuestro refugio, ¿sí? Nuestro linaje, ¿sí? Como árbol genealógico, como de ahí para allá. Entonces, son como esas cosas que antes no veías y ahora ves y es como, ok, quiero como libertad en eso. Pero claramente es un tema también que es emocional, ¿sí? Y más porque también ahí en una casa de agua, entonces ahí es como esa temática, ese tema. Sí, el punto de evolución, como el punto de las posibilidades, va sobre la casa 10. Entonces, te caiga sobre la casa 10 es como que las posibilidades o el punto de evolución, como, ok, me voy a mover y hacia dónde me muevo y que tengo posibilidades y como crecimiento, va a ser en temas relacionados con lo profesional, temas relacionados con tu como figura pública, lo que haces, digamos, desde tu profesión, sí, desde ese punto alto como de que llegas y que te muestras al mundo a nivel profesional o lo que hagas a nivel profesional. Si te cae en la casa 5, básicamente son temas relacionados a tuyo, a todas esas cualidades, lo que te gusta, tus hobbies, la manera en cómo te diviertes, la manera en cómo le das cavidad como a esa creatividad, ¿sí? Entonces es como, uff, antes no me daba cuenta de esta parte interna en mí y ahora, ok, lo veo y me quiero liberar de eso, ¿sí? Entonces hay que darle cierre, ¿m? Porque pues es algo nuevo. ¿M? Entonces, lo que te va a ayudar como a recuerda lo del sol, a dar como evolución, como crecimiento. Básicamente es temas relacionados con los grupos, grupos sociales, grupos de trabajo, sí, o sea, como toda esa parte como social, como en grupos, como esos ideales, como eso que quiero más grande y pues bueno, esos ideales y esos sueños, ¿cómo se logran? Pues mediante otros. Entonces, es como esa temática por ese lado. Si te cae Sagitario en la casa 6 básicamente nos habla de temas relacionados con tus rutinas, temas relacionados con tu diario vivir, como que la salud, cómo comes, cómo te alimentas, cómo te cuidas. eh, a qué horas te levantas, a qué horas te acuestas, tus compañeros de trabajo, tu trabajo, todas esas cosas, esas rutinas que tú haces a diario, así como ese orden que tienes en tu vida. Entonces, el punto de evolución es como ir como a mi inconsciente, como esa parte como de introspección, como ir hacia allá ese 99% que tenemos de oscuridad y que casi no conocemos, en teoría ni conocemos, ¿sí? Entonces, es como ir hacia allá, hacer como esos procesos internos, ¿sí? Porque recuerda que eso siempre son como los equilibrios, ¿sí? De esos dos puntos. ¿M? Bueno, digamos que si te cae en la casa 7 son temas relacionados con pareja, con socio, con cliente y el punto de evolución es cómo te muestras, tu personalidad, cómo te percibes, cómo te reconoces, ¿sí? En temas como de mostrarme al mundo cómo me ven y pues sí, eso que me ven, yo me la creo que sí soy, ¿sí? Si te cae en la casa 8 son temas relacionados con a nivel como interno, es como nuestras sombras, como nuestros miedos, como nuestros apegos, tristezas, iras, etcétera. Si es por temas como más
superficiales. Básicamente son temáticas relacionadas con inversionistas, lo que comparto con otros, dineros, préstamos, ¿sí? Lo que comparto energía. Entonces también, no sé, sexo, que tengo, que es como ese compartir de energía, ¿sí? Y el punto que te va a dar como evolución es como conectar con tu propio valor, con tus valores, qué es lo que tú valoras, ¿sí? Tus deseos, ¿sí? Como tu disfrute también a nivel como tú, ¿sí? No tanto en conjunto, sino tú. ¿M? Eh, y bueno, digamos que si te cae en la casa 9 son temáticas relacionadas como a esas ideas o esas creencias, así como que tienes en macro, estudios, papeleo. Espera un momentito, que es que se me va a apagar eh, este cacharro. Listo. Ay, caramba, 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 caramba. Listo, bueno, ahí seguimos. No paramos. Entonces, bueno, eso por ese lado, esa temática. Listo, si te cae, bueno, si te cae la casa nueva, entonces como te decía, era básicamente como eso macro, eso grande, sí, como eso macro, como eso grande, sí, viajes, estudios superiores, filosofías, religión, ideas como corrientes, sí, como esas ideas como macro, y el punto de evolución es como tener ese diálogo interno, como esa comunicación contigo mismo, cuáles son como tus creencias, tus pensamientos, cómo te comunicas, cómo te expresas. Sí, son esas como temáticas y te caen en la casa 10 básicamente son temas relacionados con lo profesional, sí, como tu punto desde esa profesión, cómo lo manifiestas, cómo lo haces, ¿sí? Es como algo que, lo que te digo, las lunas llenas es algo que no antes no veíamos, entonces ahora somos conscientes, pero en cierta medida internamente como que queremos como cambiarlo, como que queremos libertad, ¿sí? Queremos como ya soltar. Entonces, bueno, es como en esos temas de trabajo, figura pública, como tu punto a nivel profesional, sí, como profesional, o lo que hagas a nivel profesional. El punto de evolución es ir a tus raíces, es ir hacia adentro, es ir hacia tu historia, tu familia, tu refugio, tu hogar. ¿Sí? Si te cae la casa 11 básicamente son como cosas que no te das cuenta en grupos sociales, ¿sí? Y digamos que lo que te va a hacer como evolucionar es como ir hacia ti, ¿sí? ¿Quién eres? ¿Qué te identifica? ¿Qué es lo que te hace único y diferente? Tu manera creativa, ¿sí? Entonces, eso es como tu punto así como de, de camino hacia el cambio, ¿sí? Como a moverte, movilizarte. Y si lo tienes en la casa 12 básicamente son como esos pensamientos, esas ideas, eso a nivel mental que antes no te dabas cuenta que tenías, ¿sí? Pero es algo más como heredado, ¿sí? Es como algo más que creías que era, ¿sí? Porque es como nuestro inconsciente con lo que traemos, como nuestros programas, por decirlo así, ¿sí? Que traemos ya. Entonces, un punto de evolución es como ir hacia tus rutinas, conectarte con todas esas posibilidades. Recordemos que ese punto como grande, como ese punto como de evolución, como de camino, se te van a brindar posibilidades, se te van a brindar oportunidades y como para que escojas, ¿sí? Entonces tú decides qué punto puedes escoger la idea, como te decía, como Saturno está ahí. Por sí, atravesadito. Entonces es como que la idea es que no te bloquee eso, sí, la idea es como que, ok, en esta área soy, tengo que ser un poco más adulto para poder darle resolución a esas dos áreas por ese lado, sí. Y bueno. Entonces, bueno, como Saturno es como esa parte donde nos toca ser como adultos. Entonces, recapitulemos. Entonces, la luna es como eso emocional interno, el sol es como nuestras posibilidades y Saturno es como, ok, en este proceso, esto no se te olvide que tienes que ser un poco más
adulto, ¿sí? Crecer un poquito más, madurar, ¿sí? Como en esa parte, ¿sí? Entonces, pues, dependiendo del área que te caiga, ahí pues vas a revisar el tema. Recuerda que esto es un tránsito, ¿sí? Entonces, ahorita tú estás revisando dónde te cae el grado y eso significa que dónde te cae el tránsito, porque es donde está transitando ahorita, pero digamos, obviamente tú tienes a Saturno en otra posición en tu carta, no te vayas a guiar por esa posición, sino guíate tú le das en, digamos que cuando haces el cálculo de tu carta, hay una opción donde te dice tránsitos y en esa opción te salen los símbolos externos verdes y ahí es donde está ese simbolito, es donde tienes que ser un poco más adulto, ¿sí? Entonces, bueno, eso por ese lado. Entonces ya sabes, es como, es esa parte como de, ok, necesito darme cuenta y dar un cierre, ¿sí? Y pues es una temática que va a durar un poquito porque como te cuento, esa cuadratura comenzó el 28 y se va a deshacer el 19 de junio. Entonces, pues sí, ahí es un tema bien profundo. Entonces la luna llena tiene como ese rango como de tiempo y como te decía, pues Venus va a entrar como en esa dinámica. Entonces, el hecho de que Venus entre en esa dinámica, entonces ahí también en el tema relacionado con las relaciones, nuestros valores, nuestro disfrute, qué es lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, como también el equilibrio. Entonces, ahí como que esa temática va a estar como hasta el 19 de junio. Bueno, otra cosa que olvidé decirte es que, digamos, el Sol, digamos que Marte, el año pasado, como en septiembre. Bueno, el año pasado, septiembre, el año pasado, bueno, digamos que Marte el año pasado retrogradó, ¿sí? Entonces Marte retrogradó en el signo 13, 14, 15, ¿sí? Retrogradó en Géminis como de octubre a enero, sí. Entonces, pero el pre de Marte fue como en septiembre y terminó en marzo, ¿sí? Entonces, pues esto se une a esta temática de la luna llena. Entonces, aparte de qué pasó en noviembre, qué fue lo que sembró, lo que está sintiendo, como de, uff, necesito un cambio y como ese punto de evolución y como que se me van a presentar opciones, básicamente son temáticas que llevan desde ese periodo, entonces desde el año pasado, desde septiembre, básicamente hasta marzo. Sí, porque el Sol nuevamente está tocando esos grados donde Marte ya retrogradó y fue como un proceso para cada uno de nosotros, como, ok, entonces, bueno, eso por ese lado. Y nada, recordemos que esto es de conciencia, ¿sí? Y pues qué bueno que a veces nos podamos dar cuenta, o sea, que tengamos como esas herramientas para darnos cuenta de nuestros procesos internos, porque, ¿sabes? Eso nos hace como crecer, o sea, cuando conocemos algo y conocemos más hacia de nosotros, como que se nos facilitan las cosas, ¿sí? Como que dejamos de buscar afuera las cosas que tenemos que arreglar adentro, ¿sí? Por lo general, uno tiende a caer en ese error de que uno quiere cambiar las personas, las situaciones y son cosas que no están en nuestro control. Las cosas que sí están en nuestro control son temáticas con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, como ese proceso interno, como ese trabajo interno. Sí, entonces, bueno, es eso. Te voy a dejar un PDF en mi perfil, lo puedes descargar en el link de la biografía. Es un PDF donde te voy a dejar como un ritual de luna llena, es un ritual de conciencia, ¿sí? Y digamos que es como que haces como esa tarea tú solo de traer como conciencia a la inconsciencia, ¿sí? Como que me voy a dar cuenta de algo que no me daba cuenta, ¿sí? Y es como ese ejercicio. ¿M? Y recuerda que
con las lunas llenas también puedes hacer como un tipo vision board, que es como que crees que vale la pena, o sea, tu tiempo y atención para que lo pongas, ¿sí? Y puede ser con esa temática, ¿sí? Porque recuerda que ahora es como, ok, vamos a dar cierre porque se me presentan más oportunidades y más posibilidades. Entonces, bueno, hacia dónde me van a caminar, ¿sí? Entonces, nota las cosas en las que también te puedes oler traicionar, ¿sí? Porque a veces no nos damos cuenta y hay cosas que en verdad no nos gustan, no nos sentimos bien, pero nos traicionamos y seguimos ahí, nos mentimos y, y en realidad es algo donde no queremos estar, es un lugar en donde no queremos estar y pues entre comillas es como evadir tu propio proceso, tu propio trabajo y pues traicionarte a ti mismo. Entonces, eh, como te digo, es como ese ejercicio, eh, como de me doy permiso de querer esto, me doy permiso de dedicar mi energía a esto, ¿sí? Entonces, revisa como qué cosas son las que quieres soltar y bueno, ese trabajo como interno, ¿sí? Entonces, recuerda que son temas relacionados a comunicación, comunicarnos. ¿Sí? Y pues se manifiesta en las áreas que te comenté dependiendo tu carta. Y nada, espero que te haya gustado. Gracias por llegar hasta acá. Te envío un abrazo y estoy atenta a cualquier comentario. Chao, chao.